So how you doing? I'm doing great, just doing what needs to be done. And What does that mean? I'm sorry, Dad. Why don't we just have lunch and talk? We can do that, right? Please. Egunon, buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película Beautiful Boy, película que forma parte de la sección oficial de esta 66 edición del Festival de San Sebastián. Sí, por favor. Para hablar hoy de la película, tenemos el placer de contar hoy con su director, Felix van Groeningen, y con su protagonista, Timothée Chalamet. Así que abrimos enseguida turno de preguntas. Teníamos una aquí ya. ¿Así? Sí, es verdad que estabas. Sí, tú primero y luego él. Sí. Vale. Hello. Hi. Something in which all the reviews are... Algunas de las cosas de las críticas, Timothée, enhorabuena por tu gran interpretación. La crítica está de acuerdo con este punto de vista. Bien, ¿esta película te ha afectado psicológicamente o te ha tocado, digamos, en tu interior hasta el punto, te han cambiado tu personalidad o algo acerca de ti tras tu interpretación de esta película? Muchísimas gracias por lo primero que has dicho acerca de la película. Y yo creo que todas las cosas que pasan aquí en la película tienen que ver con Félix, que es un increíble director. Por ejemplo, algunos han visto Broken Silver Breakdown, por ejemplo, antes de haber hecho esta, pero es la más cercana, digamos, a Beautiful Boy. Sí, lo que se ha quedado conmigo, quizás, si hay algo, sencillamente, es que la adicción no tiene límites, no discrimina en base a raza o clase o género, es decir, género, por ejemplo, y el alcoholismo también está implicado en Estados Unidos. Esto es una crisis. Tenemos una crisis de opiáceos donde gran parte de la población tiene una adicción con opiáceos. Hay más que los de violencia con armas y accidentes de coche. La adicción y sobredosis es el que más mata a la gente hoy en día. Creo que más de 50.000 personas murieron el año pasado solo por sobredosis. Y lo que me ha quedado conmigo es la urgencia de este mensaje, de esta película. Por eso quería venir a San Sebastián y apoyar la película. Y de cualquier manera que pueda ayudar que se viera esta película, porque... Y para concluir, y una vez más, de donde vengo yo, el país lo está afrontando en este momento, pero trágicamente los jóvenes se están afrontando a esta cuestión. La adicción es una locura. Intentar superar la adicción cuando eres muy joven parece un gran desafío, y de eso trata la película, así que muchísimas gracias. Gracias. Sí, aquí tenemos una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntar al director por... You could put your headphones. Okay. Yes, channel 3. And you will have English. Quería preguntar al director por la selección musical de la película, en base a qué la eligió, porque son grupos conocidos mayormente, y sobre la iluminación también, si está tratada especialmente según el tipo de escena que se está viendo en pantalla, o cómo fue el tratamiento y el trabajo con el director de fotografía. Y a Timothée Chalamet quería saber también pues un poco cómo trabajó su personaje, qué tipo de entrevistas, qué documentación manejó a la hora de crear el personaje. Gracias. En cuanto a la música, realmente fue inspirada por los libros en los cuales se basa la película. Son dos memorias escritas por David y Nick Shift, que escribieron su historia acerca de lo que atravesó la familia, cada uno desde su perspectiva particular. Lo que queda claro en los libros es que hay una pasión compartida y a favor de la música, y tienen unos gustos eclécticos, pero durante la película esto entró en escenas, porque la escena de Nirvana o la escena de Beautiful Boy, donde él canta la canción de John Lennon para su hijo. Pero en la postproducción también yo sabía que quería
bueno, utilizar grandes canciones en esta película, pero solamente donde hicimos la montaje, donde no utilicemos una banda sonora completa y solo utilizamos canciones determinadas, y esto nos ayudó de hacer una banda sonora de su vida, por ejemplo, hacer que la partitura o digamos la música formara una banda sonora de sus vidas, y la música pasa a través del tiempo y fluye igual que la memoria, y así es lo que queríamos interpretarlo a través de la música. En cuanto al director de fotografía, Ruben Empens rodó esta película y todas las películas mías, todas mis películas anteriores. Mi equipo, digamos, los colaboradores artísticos son el director de fotografía Ruben y Nicole, que hizo el montaje de la película. El proceso que hace es muy orgánico. Cuando empezamos la película tenemos un par de ideas y luego partimos de ahí, y durante los ensayos Ruben formará parte de los ensayos y lentamente creamos el estilo procediendo de unas ideas muy básicas. Aquí la idea no era imponer demasiado, queríamos que las cosas salieran y rodarlo de una manera muy amplia, digamos. Otro elemento también ha sido el siguiente, es decir, fue la naturaleza donde se rodó esto. Realmente es un paisaje muy hermoso y queríamos incorporar todo esto en las tomas muy amplias cuando están conduciendo, cuando David está paseando, y también acabar en la casa donde viven, que es un pequeño paraíso que David creó para su familia. No quiero hablar demasiado, pero una vez más, los dos libros, como Félix ha dicho, Beautiful Boy y las otras canciones, yo formé parte del proyecto mes y medio antes de rodar, y Félix me pidió que perdiera peso apropiado, así que perdí unos 8 kilos antes de rodar la película, y lo rodamos esa primera semana de escenas, no necesariamente de manera cronológica, sino que las escenas que eran más extremas físicamente en la primera semana, y luego conforme progresó, te ayudabas con el libro y todo estaba en el libro, y luego conocerle a Nick también personalmente. Sí, le conocí a Nick, conocerle antes a Nick también, evidentemente 3 semanas antes de empezar a rodar. Vino al plató también, y David vino al plató también con Karen, es decir, estar en contacto con ellos también me ayudó a elaborar y construir mi personaje. First of all, Hola, enhorabuena en primer lugar por la película, me ha parecido hermosísima la película y tu interpretación me ha parecido increíble, y me gustaría preguntarte, ¿qué te ha motivado para hacer una película acerca de la adicción de drogas y por qué has utilizado este tema para esta película? Y para ti me gustaría saber cuál ha sido la cosa más difícil de interpretar emocionalmente el papel de Nick Schiff, ¿vale? Yo quería hacer esta película porque pensaba que era muy importante. No solamente trata de la adicción, trata de una familia que tiene que atravesar esto y recuperarse de ello. Sí, cuenta una verdad muy dura y tiene partes muy duras, pero está lleno con un amor incondicional y esperanza al final. Y bueno, cuando leí los libros me conmovió casi visceralmente, y vi muchas cosas que me interesaban, que había abordado un poquitín en mis películas anteriores, y me pareció lo más adecuado para rodar. Intenté no hacerlo, pero tuve que rodarlo. Aprendo de mis películas, he aprendido mucho de esta película también. Ha sido un viaje hermosísimo junto con David y Nick también. Estaban muy abiertos, nos dejaron entrar en sus vidas también, y esencialmente lo atravesaron. Hoy en día siguen
siendo una familia hermosísima, lleno de un amor incondicional. Y sí que eso es lo que... Sí, de acuerdo, la película tuvo la oportunidad de explicar una cuestión emocionalmente muy compleja, pero de una manera muy sencilla, y convertirlo en una película para que la gente empezara a hablar acerca de este tema. Yo creo que a nivel de dificultades, más o menos desde lo que ha hecho ilusión ahora Félix en cuanto a la familia, la humanidad del personaje que no quería perder en ningún momento. La trampa para mí era, lo difícil para mí como actor es si un público y otros actores ven la película y se sentaba que ibas a interpretar un adicto en la pantalla, no quería hacer sentir como si fuera un actor que estaba aprovechando la oportunidad de hacerlo de esta manera. Yo quería que fuera más conmovedor para el público, para decir, ¡ay, Dios mío! Esto podía ser cualquier persona, o mi hermana o mi hijo. Y esto es lo cierto de la adicción. Es decir, Steve Carell, por ejemplo, experimentamos esto en escena, y después de rodar, y alguien del equipo se nos acercaba y decía, bueno, tengo un pariente que está afectado por esto. Y así que una vez más, encontrar la humanidad del personaje era lo más eficaz para la película, porque así el espectador no dirían, bueno, vale, no tiene nada que ver con mi familia, no puedo relacionarme con esto, en vez de decir, Dios mío, esto podría sucederle a cualquier persona. Aquí. Quería preguntarle al actor, sí, por la relación con Steve Carell, porque es una relación una conexión muy fuerte, ¿no?, la que hay en la película entre ambos, y me gustaría saber si ha requerido de un plus de conocimiento mutuo entre los dos para poder mostrarlo luego en la pantalla. Sí, creo que sí y no. A ver, yo creo que es una pena que no esté Steve aquí, pero así le puedo dar muchos cumplidos y decir todo, porque ha sido gran fan suyo. Mucha gente de mi edad también le conocen mucho, y esto ha sido el gran desafío, superarlo, porque a menudo cuando eres un joven que trabajas con actores que son archiconocidos, es decir, no sentirme que son famosos y que eso me preocupe, pero aparte de eso, Steve también lo dice. Y así he sentido trabajar tanto con Steve como Félix, es decir, el amor de Amy Hemmer, por ejemplo, con el que estuve en una película el año pasado, es tener la suerte, y bueno, conectas y funcionas con otro ser humano, y eso es lo que ha pasado con Steve. Con Armie, por ejemplo, era más una hermandad, pero con Steve inmediatamente sentí que era casi como un padre, sin ser condescendiente, muy cálido, con mucho afecto para mí. Y era Steve Carell, y digo, wow, qué increíble, ¿no te parece? Y luego Félix también quería que ensayáramos antes de empezar. Fuimos a tu casa mucho y ensayamos mucho, y el tiempo es el mayor regalo y es el mayor profesor, y la experiencia. Pasé todo el mayor tiempo posible con Steve, y eso me ha ayudado. ¿Pregunta? Hola, sí. Buenos días. Es bastante dolorosa la película, y el punto que trata tiene que ver con la rehabilitación, ¿verdad? Y si ustedes plantean que esta problemática ya es una epidemia en Estados Unidos, ¿piensan que puede ser peor todavía de lo que muestran respecto a esta historia? Gracias. Do you want to answer? Yeah. You're American. Yeah, I'm American. ¿Quieres responder? Tú eres americano. Sí. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Bien. Sí, por supuesto, sí. Es duro porque estoy sonriendo, pero es el mayor problema que en los Estados Unidos, mucho más que los accidentes de coches o violencias con armas de fuego, es la adicción y la sobredosis. Y trágicamente, muchos jóvenes tienen que afrontarse a ello. En estas ruedas de prensa, por ejemplo, lo hemos hecho con Steve, y cuando la gente habla de la película, y espero que lo que quiere lograr la película y el diálogo sobre la adicción es que ya no es, que deje de ser tan tabú,
y que se pueda hablar de ello de manera abierta y sin ninguna vergüenza. La gente de mi edad, yo creo que hay un cambio, hay un tabú acerca de la adicción hoy en día, y también se glorifica a veces una especie de, como si fueran mártires, es decir, una especie de idea de sacrificio a todo tipo de opiáceos que te hacen casi desaparecer. Y hay una desilusión, un sentimiento de desilusión también. Y yo creo que estas cosas en los últimos 50 años se pueden presentar como soluciones, pero cuando te metes en la vorágine, en el ciclo, estás metido y es muy difícil salir de este ciclo. Así que es un gran, enorme epidemia en Estados Unidos. No sería tan caballeroso y confiar que esta película es la solución, un arreglo, pero puede ayudar quizás a una especie de reflejo, como una especie de espejo, como una especie de historia para contar lo que realmente está sucediendo en los Estados Unidos o realmente en el mundo. Para mí, yo soy de Bélgica, pero cuando leí los libros sentí que yo también, vi cómo lo abordó la familia y lo que entendí de la adicción y las personas que les quieren, sus seres queridos, y cómo atraviesan la situación y cómo lo tienen que abordar, es decir, cómo la familia Schiff lo abordó, cómo lo lucharon y fueron muy abiertos acerca de su lucha. De todo esto yo aprendí que, de hecho, yo también en el pasado y mi familia también no tenían esas herramientas cuando lo abordamos en mi familia. Yo pensé que eso era la cosa más importante de la película, es decir, transmitir y mostrar y compartir una historia de las personas que luchan con esta cuestión y crear una empatía de cara a estas personas. Hola, la pregunta para el director. El elenco de actores es maravilloso. Entiendo por qué han elegido a estos actores, pero hay algo en particular que pensabas que necesitaba a estas personas en el proyecto por alguna razón en cuanto al elenco de actores. Cuando elegiste a los actores para el proyecto, ¿ha habido algo en particular que pienso que necesito a Steve Carell o necesito a Timothée, el que tienes a tu lado? Bueno, el papel de David, necesitamos a alguien que era fácil que la gente pudiera relacionarse con él. Es decir, así que eso era importante. Y Steve es un actor increíble, creo yo. Realmente increíble. Es decir, el trabajo como comedia y The Office, por ejemplo, que ha hecho es maravilloso, pero es más increíble cuando actúa, porque en películas dramáticas, yo soy director de cine dramático y por eso siempre busco ese tipo de interpretación. Así que a mí me ha parecido increíble. Yo quería que, en resumidas cuentas, lo abordara de una manera muy sincera y muy cercana a sí mismo, y él también tenía la misma idea o el mismo instinto de hacerlo así. Y Steve, por ejemplo, es un padre muy dedicado, es muy sincero, tiene algo realmente cálido dentro de él. Había muchos solapamientos con el personaje que tenía que interpretar. No siempre es necesario, pero para este papel en particular yo creo que era necesario. Entonces, y Nick Schiff en la vida real y la manera que se le describe en los libros, tiene algo de increíblemente hermoso, pero algo que no se puede palpar pero también es encantador. Sí, viaja a lugares muy oscuros también, pero cuando vi la primera cinta de Timothée, nos sorprendió cómo podía conseguir esa manera de abordar la situación con el padre. Había una escena, por ejemplo, donde presentaba el canuto y él lo clavó como un adolescente, ocultar algo, pero jugar con su padre a la vez. Y luego un minuto más tarde había otra escena, interpretaba otra escena donde me alucinó y interpretaba a alguien que estaba totalmente colocado, pero manteniendo esas trazas de humanidad. Pero desde la primera vez que le conocí,
Me encantó Timothy por su energía, por todo su ser. Él no entra un poco, va de golpe, va de cara y 100%, y fue sorprendente. Muchas gracias. A Timothée, justamente por eso, ¿no? Creo que no pasará mucho tiempo en que volvamos a verle nominado al Oscar y no sé si vive todo esto, este éxito tan rápido, con mucha presión o no. Y luego la pregunta acerca del personaje, ¿no? ¿Cómo hacer este viaje? ¿Cómo entrar, pero luego salir de este personaje? Yeah, thank you. Thank you. That was... Ha sido un poco más larga la traducción. Veamos, en primer lugar, gracias por los cumplidos acerca de la película y con mucha gratitud. Me siento muy agradecido de estar aquí sentado frente de todos vosotros. Soy fan del cine y de interpretar y de actores y sigue siendo muy surrealista y que me escuche a mí mismo en este momento y realmente estoy agradecido de estar aquí, con lo que yo creo que hay una urgencia del mensaje que hay que transmitir. No es entretenimiento, un negocio tipo pop, sino es un mensaje real que queremos transmitir. Y en segundo lugar, me encanta tu pregunta porque es algo con lo que he luchado. ¿Cómo salirte de la película una vez que hayas hecho la película? Porque no dices, bueno, tengo 5 días, así que voy a empezar a dejarlo ahora. No, porque vas al 100% y lo das todo y luego se acaba la película y te sientes muy extraño. Y ha sido una cosa muy difícil marcharme, perdí peso y físicamente no estaba muy en forma, evidentemente. Ha sido una cosa rara porque no te deja con un gran sentimiento cuando te marchas del rodaje de esta película. O sea, ha sido... Bueno, pude estar con Félix y con Steve y sigo manteniendo contacto con muchos, Jeremy Kleiner y Didi Gardner. Hice otra película, que son los productores, así que he estado ocupado, pero es muy difícil cada vez que te dejas de un proyecto o una película. No sé, siempre lucho con esto. Hola, tengo una pregunta para los dos. ¿Hay otras obsesiones o adicciones menos peligrosas que te han ayudado a rodar la película y a interpretar su papel y entender el tema, en resumidas cuentas? Hay un temor que tengo en que tenga adicción de algo. El temor es grande, pero evidentemente es algo que sí lo siento. Mi experiencia no se acerca a la de Nick en la película, ni de la de mi familia. Tengo un deseo de lo que insaciable de sentir estos deseos que a veces no llego a satisfacer. A veces, como ser actor, tu motor empieza a funcionar al 100%, pero a veces entiendo lo que es desear algo. No lo estoy describiendo quizás demasiado bien, pero tener este deseo intenso e insaciable. Y que tenemos que ir terminando. Sí, allí. Sí, me gustaría haceros una pregunta, la misma que le han hecho al presidente español, que ahora está de gira norteamericana. ¿Están a favor o en contra de la legalización de la marihuana? The Spanish president of the United States. El presidente español está en Estados Unidos, ¿eso es cierto? Que repita la pregunta, por favor. Sí, repita. Está entrenado el presidente de Canadá y le habían preguntado a ver si estaba a favor o en contra de la legalización de la marihuana. Entonces les pregunto a ustedes, a cada uno de vosotros, a ver si están a favor o en contra. Gracias. Bueno, yo creo que tenemos que meter a los adictos en la cárcel. No es un crimen. Es lo único que puedo decir. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Félix.
Esa ha sido una especie de aplauso, de broma, pero en los Estados Unidos, si fuéramos a hacer una rueda de prensa en los Estados Unidos, la gente lo hubiera aplaudido conmigo. En los Estados Unidos, básicamente, tienes, adictos no violentos que tienen pequeñas cantidades y pasan en la cárcel muchos años. Y el segmento de la población, hay mucho afroamericano y eso no es correcto, es decir, la mayoría... Y estas son cosas que pasan en los Estados Unidos que están mal y son casi retrasadas y tienen que cambiar. Y yo estoy a favor de la legalización, sí. Tenemos que dar por terminada la rueda de prensa. Solo nos queda agradecer a Félix y Timothée que estén aquí. Thank you very much. Thank you.